Intentó imitar a los grandes faraones del pasado y completó varios proyectos de construcción mientras luchaba por mantener el territorio en declive del imperio, pero pereció tras un breve reinado. Fue sucedido por su hijo Ramsés V, quien luchó por mantener el control contra los sacerdotes de Amón y mantener unido el reino. Su sucesor, Ramsés V, continuó la lucha con poco éxito. Ramsés XI lo reemplazó, seguido por Ramsés V, de quien poco se sabe. Ramsés IX, Ramsés X y Ramsés XI. Todos estos faraones lucharon por mantener unido el reino frente a las incursiones externas y los conflictos internos con los sacerdotes de Amón. Un incidente relacionado con estas luchas, aunque oscuro, involucra a un hombre llamado Amonot, sumo sacerdote de Amón, quien fue depuesto por el visir Pineasi y obligado a escapar al sur, a Nubia. Aunque el declive del nuevo reino marcó el fin de la era imperial de Egipto, el legado de este periodo resonaría a través de los siglos. Los impresionantes templos de Karnak y Luxor, las tumbas reales escondidas en el Valle de los Reyes y los deslumbrantes tesoros de Tutankamón continúan, fascinando al mundo, asegurando que la gloria del nuevo reino perdure. Antes de seguir, suscríbete a Viaje a través del tiempo. Cuéntanos en los comentarios desde qué continente nos ves y qué hora es allí. Empezamos. La historia de Egipto no comienza con majestuosas pirámides o los misteriosos dioses que a menudo asociamos con su pasado. Comienza mucho antes, en un tiempo en que la tierra misma aún estaba siendo moldeada por las fuerzas primarias de la naturaleza. Miles de años antes de que los primeros faraones cieran sus coronas, Egipto era una tierra de contrastes salvajes. Aquí, las fértiles aguas del Nilo se encontraban con las áridas extensiones del desierto, creando un paisaje único. Este choque de vida y muerte, abundancia y desolación, dio origen a una de las civilizaciones más perdurables de la historia humana. ¿Pero qué tenía esta tierra que dio a luz a una civilización que duraría más de 3 milenios? Al finalizar la Edad de Hielo, un cambio climático forzó a los primeros cazadores-recolectores del ahora árido Sáhara a moverse hacia el Nilo. Aquí, en la estrecha franja de tierra a lo largo de las orillas del río, encontraron todo lo que necesitaban para sobrevivir. Agua, suelo fértil y una abundancia de vida vegetal y animal eran los recursos clave que ofrecía el Nilo. La franja fluvial que dividía el territorio egipcio en dos partes proporcionó un entorno favorable para el surgimiento de la civilización. El Valle del Nilo comenzó a tomar su forma actual en los tiempos del Mayene, cortando y esculpiendo el paisaje. Los diversos recursos geográficos contribuyeron eficazmente a la fundación del Estado egipcio. Como resultado de las inundaciones anuales, el suelo fértil se extendía hacia el este y el oeste, depositando limo. Cuando el agua retrocede y fluye a lo largo de sus orillas, comienza el año agrícola, un ciclo vital para la subsistencia. Esto convirtió a Egipto en una de las primeras comunidades agrícolas que existieron en la historia humana. A finales del Paleolítico, hubo una producción generalizada de flechas, arpones y molinos de mano. También se fabricaban pieles cosidas, herramientas de hueso y cerámica, mostrando una creciente sofisticación. Las pruebas de carbono 14 demostraron que el maíz se cosechaba en un silo neolítico en el borde de Fayum, entre el 4600 y el 4250 a.C. Más tarde, la gente construyó chozas y cabañas de caña en barro sólido y sembró maíz en el suelo fangoso de los pantanos del Nilo. El antiguo Egipto estaba dividido en dos territorios distintos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto se encontraba al norte, donde el Nilo se extendía con varias ramas para formar el delta del Nilo. El Alto Egipto, que se extendía hasta Asuán, estaba al sur, caracterizado por su valle más estrecho. Los dos reinos se unieron alrededor del 3000 a.C. por el rey Narmer, un evento trascendental. Sin embargo, cada uno conservó sus insignias distintivas, reflejando su identidad cultural. La Edhet, o corona blanca, era para el Alto Egipto, simbolizando su poder y soberanía. Y la Desvet, o corona roja, para el Bajo Egipto, representando su propia autoridad. Como resultado, los faraones eran conocidos como los gobernantes de las dos tierras, un título de gran prestigio. Y usaban la Send, una doble corona con cara a mitad denotando la soberanía de una tierra diferente. El Alto y el Bajo Egipto desarrollaron culturas e identidades distintas, pero estaban unidos por el río que los sostenía. A medida que avanzaba el periodo predinástico, las aldeas a lo largo del Nilo se interconectaron más.
Las rutas comerciales florecieron y las ideas se extendieron rápidamente, fomentando el intercambio cultural. Las comunidades aprendieron unas de otras, compartiendo conocimientos y técnicas. Los líderes buscaron consolidar el poder, impulsados por la ambición, el deber religioso y el deseo de controlar el crucial Nilo. En los siglos siguientes, se produciría un salto monumental que daría forma al destino de Egipto. Y dejaría su huella en el mundo para siempre, marcando el inicio de una era gloriosa. Desde estos modestos orígenes, se estaban formando silenciosamente los cimientos de una de las mayores revoluciones de la humanidad. El surgimiento de la realeza, el nacimiento de las dinastías y el ascenso de un imperio temporal. La gran civilización de Egipto no nació de la noche a la mañana, ni fue producto del azar. Surgió a través de siglos de creatividad humana, adaptación y una ambición implacable. Y aunque las imponentes pirámides y los legendarios faraones a menudo capturan nuestra imaginación, los verdaderos orígenes de Egipto son mucho más profundos. Es la historia de los primeros humanos que, enfrentados a una tierra dura e implacable, no solo resistieron, sino que descubrieron cómo prosperar. Así, sentaron las bases de un legado que cambiaría la historia para siempre, marcando el inicio de un nuevo capítulo, el periodo predinástico. Fue un tiempo de transformación y experimentación, donde se plantaron las raíces de una cultura que perduraría más de 3000 años. En este periodo, desde aproximadamente el 6000 a.C. hasta el 3150 a.C., se sembraron las semillas de la posterior grandeza de Egipto. Las aldeas se convirtieron en ciudades, los jefes en reyes, y los dioses comenzaron a tomar forma en la mente de las personas que buscaban comprender el mundo. El periodo predinástico es a menudo olvidado en la historia de Egipto, pero sin él, los faraones y las pirámides que asociamos con Egipto nunca habrían existido. Esta era no estuvo marcada por grandes monumentos, sino por cambios fundamentales en cómo vivía, pensaba y gobernaba la gente. El periodo predinástico se nombra por las regiones o antiguos sitios de ciudades donde se descubrieron artefactos, en lugar de por las culturas que vivieron allí. La cultura Alfen prosperó alrededor del 30.000 a.C. entre Egipto y Nubia, dando origen a las culturas Cadán y Sibilian hacia el 10.000 a.C. y la cultura Erapan. Todas estas eran sociedades de cazadores-recolectores que gradualmente se volvieron más sedentarias, estableciéndose en asentamientos permanentes basados en la agricultura. El oasis de Fayum, una cuenca natural al sureste de la meseta de Giza, albergó a la civilización fayuma entre el 9000 y el 6000 a.C. Estas personas vivían cerca de un vasto lago y se ganaban la vida mediante la agricultura, la caza y la pesca. Construyeron casas de caña con sótanos subterráneos para almacenar alimentos, y la cestería y la producción de cerámica florecieron. Durante este periodo, se domesticaron ganado, ovejas y cabras, lo que transformó sus medios de vida. Los jefes tribales asumieron posiciones de poder, que pudieron haber sido transmitidas a la siguiente generación dentro de una unidad familiar o tribal. Las comunidades pasaron de pequeñas tribus itinerantes a grandes agrupaciones de diversas tribus que vivían en la misma región de forma permanente. La cultura fayuma dio origen a la cultura merinde entre el 5000 y el 4000 a.C., nombrada por artefactos descubiertos en el delta del Nilo occidental. La mayoría de los egipcios eran agricultores, y la agricultura fue la base de la economía del Egipto dinástico, dependiendo de las inundaciones anuales de verano. Sabemos que los primeros agricultores egipcios eran cazadores-recolectores que plantaban cultivos como trigo, lentejas, cebada, lino y guisantes, además de pastorear animales. Los niveles más antiguos de Merinde Ben y Salamá, que evolucionaron entre el 8000 y el 4300 a.C., y la cuenca de Fayum, datan del Neolítico. El terreno convexo del Valle del Nilo fomentó el desarrollo de cuencas, que se inundaban anualmente con aguas que fertilizaban el suelo con limo y barro. Estas cuencas, de las cuales se han encontrado 130, sirvieron como sistemas de irrigación y depósitos en el antiguo Egipto. Los graneros se hacían de vasijas de arcilla o cestas que se enterraban hasta el cuello en la tierra para almacenar los cultivos. La cultura Elomari, alrededor del 4000 a.C., desarrolló estos logros construyendo casas circulares más complejas con paredes de barro enlucidas. Todas estas culturas evolucionaron y florecieron en el Bajo Egipto, la parte norte más cercana al mar Mediterráneo. Mientras tanto, la civilización del Alto Egipto se formó más tarde, en la parte sur del país.
Los habitantes de la cultura badariana vivían en tiendas móviles como sus antepasados, pero preferían hogares fijos, mostrando una mezcla de tradición y progreso. Hace miles de años, aproximadamente en el 5000 a.C., a lo largo del fértil valle del Nilo, con sus inundaciones anuales que depositaban limo rico en nutrientes, surgieron las primeras comunidades agrícolas que sentarían las bases de una de las civilizaciones más grandes y longevas de la historia, el Antiguo Egipto. Estas primeras culturas, como la badariense alrededor del 4400 al 4000 AC, se establecieron en el Alto Egipto, desarrollando una agricultura incipiente basada en el cultivo de trigo y cebada, junto con una sofisticada artesanía en cerámica y tejidos. Sus asentamientos eran pequeños y dispersos, pero su legado cultural, incluyendo la alfarería pulida de topo negro y los objetos funerarios como paletas y figurillas de marfil, ya mostraba una profunda conexión espiritual con la vida después de la muerte y las creencias en el más allá. Con el tiempo, la cultura Naqadai, también conocida como amlatiense entre el 4000 y el 3500 AC, emergió en el Alto Egipto, expandiendo su influencia geográfica y perfeccionando las técnicas agrícolas de irrigación además de las primeras habilidades metalúrgicas con cobre. Esta fase vio el crecimiento de aldeas más grandes y pobladas, el desarrollo de una jerarquía social más compleja, evidenciada por tumbas más elaboradas con bienes de prestigio como joyas de oro y cerámica decorada con motivos animales. La cultura Naqada II, o jerceense, que floreció entre el 3500 y el 3200 AC, marcó un periodo de rápida expansión territorial y consolidación política, con centros urbanos emergentes que comenzaron a dominar el paisaje del Alto Egipto y sus recursos. Durante esta época de Naqada II, la iconografía real y los símbolos de poder, como las paletas ceremoniales con representaciones de falcones y figuras autoritarias, se hicieron más prominentes, presagiando claramente la llegada de la monarquía unificada. El comercio se intensificó notablemente, conectando Egipto con regiones distantes como el Levante y Nubia, trayendo nuevas ideas, materiales exóticos como lapislázuli y obsidiana, que enriquecieron aún más su cultura material y artística. La necesidad imperiosa de controlar los recursos hídricos del Nilo, mediante canales de irrigación, y la creciente complejidad social con poblaciones en aumento impulsaron la formación de estados más grandes, centralizados y con administración burocrática temprana. Finalmente, en este contexto de consolidación, la figura de un líder carismático, militarmente poderoso y políticamente astuto emergió para unir estas diversas regiones rivales bajo un solo estandarte nacional compartido. Este líder legendario fue el rey Narmer, a menudo identificado con el mítico Menes en las listas reales posteriores, quien se convertiría en el primer faraón de un Egipto unificado, inaugurando la dinastía Cero. La paleta de Narmer, un artefacto clave descubierto en Hieracómpolis, de unos 63 centímetros de alto en pizarra gris, documenta visualmente su victoria decisiva y la fusión simbólica de los reinos del Alto y Bajo Egipto. En un lado principal de la paleta, Narmer es representado majestuosamente con la corona blanca del Alto Egipto, en el acto de golpeando con su maza a un enemigo arrodillado, simbolizando su dominio absoluto sobre el sur. En el otro lado reverso, lleva la corona roja plana del Bajo Egipto, inspeccionando con calma filas de enemigos decapitados y apilados, lo que indica su control total y sin piedad sobre el norte conquistado. La unificación de Egipto bajo Narmer no fue solo una conquista militar sangrienta, sino también un proceso cultural y religioso profundo que sentó las bases sólidas de una identidad nacional, compartida y un panteón unificado. Con la unificación lograda, se estableció una capital estratégica en Menfis, ubicada en la frontera natural entre el Alto y el Bajo Egipto cerca del delta del Nilo, consolidando así el poder real centralizado. Este evento pivotal marcó el inicio del periodo dinástico temprano, específicamente la primera dinastía, y el surgimiento de una civilización que perduraría por más de 3 milenios, dejando un legado imborrable en arquitectura, arte y ciencia. La unificación de Egipto fue un hito crucial en la historia humana, transformando una colección dispersa de comunidades agrícolas ribereñas en un imperio poderoso, cohesionado y culturalmente vibrante. Desde las humildes culturas badariense con su cerámica simple, pasando por la Naqadai y su expansión, hasta el reinado unificador de Narmer con su paleta icónica, cada etapa contribuyó decisivamente a forjar la grandeza del Antiguo Egipto. Su historia nos recuerda el poder transformador de la organización social, la innovación tecnológica en agricultura y artesanía, y el liderazgo visionario para construir sociedades duraderas y legados que trascienden el tiempo y siguen inspirando.
Así, la unificación de Egipto no es solo un capítulo remoto de la historia antigua, sino el comienzo de una era de esplendor faraónico que sigue fascinando al mundo moderno con su misterio y majestuosidad. Emprendió operaciones militares en el Bajo Egipto para sofocar revueltas y expandir su territorio hacia Canaán y Nubia. Patrocinó proyectos de construcción masivos y la urbanización se desarrolló a lo largo de su reinado. Se asume que el hijo de Oranar lo sucedió en el 3100 a.C., continuando la expansión militar de su padre y aumentando el comercio. Estaba notablemente interesado en la religión y el concepto del más allá, y fue bajo su reinado que se construyó el Musbeum. Horra fue reemplazado por su hijo Jer en el 350 a.C., quien siguió los pasos de su padre. Su hijo Djet, alrededor del 3000 a.C., se casó con la princesa Mice y se considera que asumió el liderazgo de la nación después de su muerte. Es incierto si gobernó como regente para su hijo infante de no como reina, pero su reinado es notable por ser la primera vez que se registra a una mujer gobernando en el antiguo Egipto. Den, alrededor del 2990 a.C., es considerado el monarca más grande de la primera dinastía y reinó durante 50 años. Su reputación como monarca eficiente se debe a sus avances económicos, conquistas militares y la estabilidad de su gobierno, como lo demuestran los costosos proyectos de construcción y las elaboradas obras de arte. Den es el primer monarca en ser representado llevando las coronas del Alto y Bajo Egipto, mostrando que gobernó sobre una nación unificada. Den fue sucedido por dos monarcas adicionales, Anahib y más tarde Semerkad. Ambos tuvieron reinados difíciles marcados por la insurgencia. La dinastía terminó con el reinado de Ka, durante el cual sus herederos lucharon por el trono y fueron derrotados por Otepsmi, quien estableció la segunda dinastía. La contienda interna y la falta o el malentendido de los registros arruinaron la segunda dinastía, del 2890 al 2670 a.C. Ninguno de los monarcas de la segunda dinastía tiene fechas fiables y varios de los nombres de los reyes parecen ser repeticiones de gobernantes anteriores. Otepsui, que significa dos poderosos en paz, es una excelente ilustración de este problema. Debido a su nombre, parecería que llegó al poder después de someter a los príncipes que lucharon por el trono después de Qua. Pero su nombre está inscrito en la entrada de la tumba de Kuo, lo que implica que fue el gobernante responsable de enterrar a Kua. Y ya tenía ese nombre antes de que estallara la guerra de sucesión. A Otepsui se le atribuye haber traído la paz a Egipto tras su ascenso al trono, aunque brevemente. La inestabilidad y la rebelión marcaron su reinado. Rambe, también conocido como Nebra, fue el primero en vincular su nombre al de los dioses y así crear un vínculo entre el monarca y lo divino. No hay una explicación razonable para la decisión de Peripson. Los primeros académicos afirmaron que fue el primer monoteísta que declaró a Set como la única deidad. Pero la evidencia de la devoción de su reinado a varios dioses desmintió esto. Debido a que su nombre solo se encuentra en el Alto Egipto, es posible que optara por aliarse con Set por razones políticas, para distinguirse de la religión de Horus del Bajo Egipto. Por la razón que sea, es considerado un buen monarca porque el comercio, la economía, la práctica religiosa y las artes prosperaron durante su reinado. Perison fue sucedido por Kesemi, probablemente su hijo, quien continuó los esfuerzos de construcción de sus predecesores y se le atribuye la restauración o al menos el refuerzo de la unidad del Alto y Bajo Egipto. Entre sus logros más notables se encuentran las estatuas encontradas en Hierápolis y Abidos, así como su legado como el padre del faraón Zoser. Al cierre del periodo dinástico temprano, alrededor del 2686 a.C., Egipto se erigió como un reino unificado con una fuerte autoridad central. Sus reyes habían solidificado su papel como gobernantes divinos, guardianes de Maat y creadores de tumbas monumentales que los conectaban simbólicamente con los dioses. La tercera dinastía marca el inicio de uno de los capítulos más icónicos y celebrados en la historia de Egipto. Fue durante esta era, que abarcó aproximadamente desde el 2686 hasta el 2613 a.C., cuando Egipto se estableció firmemente como una potencia dominante del mundo antiguo. Este periodo trajo importantes avances en arquitectura, gobernanza y prácticas religiosas. Pero, sobre todo, es recordada por desvelar un nuevo y poderoso símbolo del legado de Egipto, la pirámide. Esta dinastía, aunque relativamente corta, fue un tiempo de innovación y experimentación, sentando las bases para los logros monumentales del Imperio Antiguo.
Todo comenzó con el reinado de uno de los reyes más famosos de Egipto, Djoser. El reinado del rey Djoser, también escrito Zoser, es quizás el más importante de la tercera dinastía, y es recordado como uno de los más grandes gobernantes de Egipto. El gobierno de Djoser estuvo marcado por una sensación de estabilidad y prosperidad. Bajo su liderazgo, Egipto experimentó un salto significativo en los logros arquitectónicos, gracias en gran parte a su visionario consejero y arquitecto, Imhotep. Antes de Djoser, los reyes egipcios eran enterrados en mastabas, tumbas rectangulares planas hechas de adobe. Aunque estas estructuras eran impresionantes por derecho propio, Djoser e Imhotep imaginaron algo mucho más grandioso. Esto llevó a la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, una estructura que cambiaría para siempre el paisaje de Egipto y el curso de la historia. La pirámide escalonada, construida en Saqqara, fue la primera estructura monumental de piedra en el mundo y la primera pirámide jamás construida. La pirámide de Djoser fue construida en una serie de 6 escalones, elevándose a una altura de alrededor de 60 metros. Es una sucesión de mastabas apiladas una encima de la otra, cada escalón ligeramente más pequeño que el inferior para crear una forma piramidal. Esto se hizo para disuadir a los ladrones y asegurar el cadáver del rey y los bienes funerarios. Las cámaras reales de la tumba fueron excavadas debajo de los cimientos como un laberinto de pasadizos con habitaciones fuera de los pasillos. Sin embargo, este enfoque finalmente fracasó. Hace mucho tiempo, la tumba fue saqueada, despojada de sus tesoros, e incluso el cuerpo del rey fue tomado. Solo se encontró un único pie dentro de sus cámaras. Sin embargo, la pirámide escalonada representó mucho más que un simple lugar de entierro real. Fue una audaz expresión de poder y propósito sagrado, sentando las bases para las magníficas pirámides de Giza que se levantarían en las dinastías venideras. El Imperio Antiguo, que abarcó aproximadamente desde el 2686 hasta el 2181 a.C., es a menudo conocido como la Edad de las Pirámides de Egipto. Una era marcada por una ambición arquitectónica extraordinaria, donde el poder de los faraones fue inmortalizado en masivos monumentos de piedra. Fue durante este tiempo que Egipto experimentó su primera Edad de Oro, un periodo de prosperidad, brillantez artística y el surgimiento de un estado altamente centralizado. Lo más famoso, esta fue la edad en que se construyeron las grandes pirámides de Giza, maravillas eternas del mundo antiguo. Los faraones del Imperio Antiguo eran más que reyes, eran vistos como dioses vivientes, divinamente designados para gobernar la tierra. Su capacidad para organizar vastas fuerzas laborales y construir estructuras monumentales era un reflejo de su poder divino. Pero el Imperio Antiguo no fue solo sobre la construcción monumental. También fue un tiempo en que se cimentaron las bases políticas, sociales y religiosas de la civilización egipcia, dejando un legado duradero que perduró por milenios. Los documentos históricos de este tiempo, las dinastías cuarta a sexta de Egipto, son escasos. Los historiadores consideran la historia de la era como literalmente escrita en piedra y principalmente arquitectónica, ya que los académicos han podido construir una historia a través de las estatuas y sus inscripciones. El Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la humanidad, floreció a lo largo de las orillas del río Nilo, el cual no solo proporcionaba agua vital para la agricultura y el sustento diario, sino que también facilitaba el comercio y el transporte en una región rodeada de desiertos áridos. Esta civilización es famosa por sus monumentos colosales, como las imponentes pirámides y templos grandiosos, y por su rica historia llena de logros culturales, religiosos y arquitectónicos que han cautivado al mundo durante milenios. Entre sus periodos más influyentes se encuentra el Reino Antiguo, una era dorada que abarcó desde aproximadamente el 2686 hasta el 2181 a.C., durante la cual Egipto experimentó un auge sin precedentes en organización estatal y construcciones monumentales. Este tiempo vio el surgimiento de faraones poderosos que unificaron el país y sentaron las bases para algunas de las maravillas arquitectónicas más icónicas de la historia. Fue una era de estabilidad política bajo el mando absoluto de los faraones, prosperidad económica gracias al comercio y la agricultura fértil del Nilo, y un desarrollo cultural y tecnológico sin precedentes que incluyó avances en matemáticas, medicina y artesanía. La sociedad prosperó con una economía vibrante que sustentaba grandes proyectos de construcción y un estilo de vida ordenado. Este periodo es a menudo llamado la Edad de las Pirámides,
debido a la construcción de estas impresionantes estructuras funerarias, como las de Giza, que requerían una planificación meticulosa, mano de obra masiva y técnicas ingeniosas de transporte y colocación de piedras. Estas pirámides no solo dominaban el paisaje, sino que simbolizaban el poder y la eternidad del faraón. Las pirámides no eran solo tumbas para los faraones, sino complejos monumentos elaborados que incluían templos, rampas y capillas, reflejando la profunda creencia egipcia en la vida después de la muerte, el Ka y el Bea del alma, y el estatus divino del faraón como intermediario entre los dioses y los hombres. Estos complejos funerarios aseguraban que el rey pudiera ascender al más allá rodeado de todo lo necesario para su eternidad. La necrópolis de Giza, ubicada en la meseta cercana a El Cairo moderno, alberga sus 3 grandes pirámides dedicadas a Keops, Kefren y Micerinos, junto con la imponente esfinge de 73 metros de largo que vigila el sitio, siendo el testimonio más famoso y visitado de esta época de esplendor arquitectónico. Este conjunto monumental atrae a millones de personas que se maravillan ante su escala y precisión. La Gran Pirámide de Keops, la más grande de todas con una altura original de 146 metros y construida con alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra que pesan en promedio 2.5 toneladas cada uno. Fue una maravilla de la ingeniería antigua que requirió décadas de trabajo coordinado y técnicas innovadoras, aún debatidas por los expertos. Su construcción representa el pináculo de las capacidades técnicas del reino antiguo. Antes de las perfecciones de Giza, faraones como Snofru, padre de Keops, experimentaron con diferentes diseños piramidales, como la pirámide escalonada de Djoser y sus propias en Dashur, lo que llevó a innovaciones arquitectónicas significativas en estabilidad y alineación. Snofru construyó 3 pirámides principales, aprendiendo de errores para lograr mayor perfección. La pirámide acodada y la pirámide roja de Snofru son ejemplos clave de esta evolución arquitectónica, donde la acodada muestra un cambio abrupto en el ángulo de inclinación debido a problemas estructurales durante su construcción, y la roja, con su color rojizo por el núcleo expuesto, representa un diseño más estable y precursor de las pirámides lisas. Estas estructuras ilustran el dominio progresivo y el aprendizaje en la construcción piramidal. La sociedad del reino antiguo estaba altamente estructurada en una pirámide social rígida, con el faraón en la cima como un dios viviente, considerado hijo de Ra y encarnación de Horus, cuya palabra era ley divina y cuya responsabilidad incluía mantener el Ma'at, el orden cósmico. Esta jerarquía aseguraba la cohesión y el progreso del reino. Debajo de él, una poderosa burocracia centralizada, compuesta por nobles, sacerdotes y funcionarios, administraba el vasto reino desde Memphis, la capital, asegurando el orden, la recaudación de impuestos, la distribución de recursos y la eficiencia en todos los aspectos del gobierno. Esta administración sofisticada permitía sostener grandes proyectos nacionales. El visir, el funcionario de mayor rango después del faraón, a menudo llamado el más alto de los funcionarios, supervisaba todos los aspectos de la administración estatal, desde la justicia y las finanzas hasta la supervisión de las obras reales y el mantenimiento del Nilo, actuando como primer ministro y mano derecha del rey. Su rol era crucial para la estabilidad del reino. El arte y la escritura también florecieron durante este tiempo, con jeroglíficos complejos y pictóricos que adornaban templos, tumbas y obeliscos, contando historias detalladas de dioses como Osiris y Isis, hazañas de reyes, batallas victoriosas y escenas vívidas de la vida cotidiana de campesinos, artesanos y nobles. Esta tradición artística preservó su cultura para la posteridad. Los textos de las pirámides, las más antiguas compilaciones religiosas conocidas datadas alrededor del 2400 al 2300 AC e inscritas en las cámaras funerarias de la pirámide de Unas y sucesores, son una fuente invaluable de información sobre sus creencias en la inmortalidad y los rituales mágicos para la ascensión del faraón. Estos textos contienen hechizos y fórmulas para proteger al rey en el más allá. Estos textos revelan la compleja cosmología egipcia, con un inframundo llamado Duat lleno de desafíos, dioses juzgadores como Osiris y rituales destinados a asegurar el viaje seguro del faraón al más allá, transformándolo en una estrella o uniéndolo con Ra en el cielo eterno. Representan la profundidad espiritual de su civilización. El legado del reino antiguo, con sus pirámides eternas, su sofisticada organización social y administrativa, y sus avances culturales, sentó las bases firmes para miles de años de civilización egipcia, influyendo en periodos posteriores como el Medio y Nuevo Reino. Su impacto trasciende el tiempo. Su influencia perdura hasta hoy, inspirando asombro en turistas,
estudios detallados por arqueólogos como Zahi Hawass y fascinación en documentales y museos en todo el mundo, recordándonos la genialidad humana antigua y conectando pasado y presente de manera poderosa. Neferu parece haber comprendido el problema y procedió a construir su tercera pirámide. Cuando la pirámide acodada no satisfizo sus estándares, simplemente empezó de nuevo. La pirámide roja, llamada así por el uso de piedra caliza rojiza en su construcción, fue erigida sobre una base firme para una mayor estabilidad y se elevó con una inclinación de 43 grados. La pirámide roja, de 105 metros de altura, fue la primera pirámide real efectiva de Egipto. Originalmente estaba revestida de piedra caliza blanca, al igual que las otras pirámides posteriores, que se desmoronaron con el tiempo y fueron recogidas por los lugareños para otros proyectos de construcción. Siguiendo los pasos del complejo de Djoser en Saqqara, Snofru hizo construir templos funerarios y otras estructuras alrededor de sus pirámides, con sacerdotes supervisando las actividades diarias una vez terminada la pirámide roja. Todo esto apunta a la estabilidad de su gobierno, que legó a su hijo Keops cuando murió. Los antiguos autores griegos se referían a Keops como Kops y es más conocido por su gran pirámide en Giza. En sus obras, los griegos lo retrataron como un tirano que oprimía al pueblo y los obligaba a trabajar para él contra su voluntad. Esta percepción pudo haber sido creada por los relatos contenidos en el papiro Beskar, una compilación de 4 historias escritas sobre los reyes de la cuarta dinastía y encontrado por Henry Beskar, alrededor del año 1824 después de Cristo. El papiro contiene 4 relatos contados por los hijos de Keops, incluyendo uno en el que el rey Keops convoca a un hechicero que afirma ser capaz de volver a conectar una cabeza decapitada a un cuerpo. Y algunos académicos interpretan sus acciones al solicitar una demostración como maliciosas o descuidadas. Durante el reinado de Keops, Egipto se hizo aún más rico como resultado de sus batallas militares contra Nubia y Libia, así como de sus lucrativos acuerdos comerciales con ciudades como Biblos. También invirtió en innovaciones agrícolas para mejorar los medios de vida de su pueblo. Durante su reinado, se construyó la primera presa documentada del mundo en Wadi Garawi, una cadena montañosa al oeste del moderno Helvan. Esta presa mejoró la disponibilidad de agua para las granjas y otros en la ciudad. La Gran Pirámide de Giza es la última de las 7 maravillas antiguas del mundo y un emblema distintivo de Egipto. Está situada en la meseta de Giza, cerca de la moderna ciudad de El Cairo, y fue construida durante 20 años bajo el gobierno de Keops. Aunque existen muchas hipótesis sobre el propósito de la pirámide, la idea más generalmente aceptada es que fue construida como tumba para el rey. Sin embargo, cómo se construyó sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los historiadores continúan debatiendo la idea de rampas que rodeaban el exterior del edificio para mover los bloques a su posición. Estas teorías persisten a pesar de un creciente cuerpo de evidencia que demuestra que la pirámide fue construida por los antiguos egipcios utilizando medios técnicos que probablemente eran tan comunes para ellos que no sintieron la necesidad de documentarlos. No obstante, la complejidad de los pasajes interiores, pozos y cámaras, así como el cercano pozo de Osiris, fomenta la persistencia de estas teorías marginales, al igual que el misterio de cómo se construyó la pirámide y su orientación a los puntos cardinales. Una figura prominente de esa época llamada Emiunu fue el visir durante el reinado de Keops en la cuarta dinastía y uno de los parientes del rey. Estuvo a cargo de construir su gran pirámide y supervisar sus obras de construcción, y fue enterrado cerca de la pirámide de Keops. El trabajo de construcción de la pirámide fue realizado por trabajadores expertos y no cualificados empleados por el Estado para el trabajo. Estos empleados ofrecían pagar una deuda, realizaban servicio comunitario o se les pagaba por su tiempo. La inundación anual del río Nilo era importante para la supervivencia egipcia porque distribuía tierra fértil desde la orilla del río por todas las tierras de cultivo. Sin embargo, también hacía imposible cultivar esas tierras durante la inundación. Durante estos tiempos, el gobierno proporcionaba trabajo para las granjas construyendo grandes monumentos. Estos fueron los individuos que realizaron el trabajo físico real de mover piedras, elevar obeliscos, construir templos y erigir las pirámides que continúan asombrando y motivando a la gente hoy en día. Khufu fue reemplazado por un miembro de la familia fuera de la línea legal llamado Diedefra después de su muerte. Diedefra era hijo de Khufu, pero no parecía ser su heredero designado. Algunos estudiosos creen que Diedefra construyó la gran esfinge de Giza, mientras que otros creen que Jafra, su hermano y sucesor, la construyó.
La Esfinge es el monumento monolítico más grande del mundo, mostrando el torso de un león recostado con la cabeza y el rostro de un rey. Históricamente, el rostro de este rey ha sido identificado como el de Jafra, pero Dobrev y otros creen que es el de Khufu. Parece haber sido construida por Jafra porque está exactamente en línea con su complejo piramidal y el rostro de la Esfinge se parece más a Jafra que a Khufu. La pirámide de Jafra es la segunda más grande de Giza y su complejo es casi tan grande como el de su padre. Poco se sabe sobre su reinado. Según los textos egipcios, continuó las políticas y el modelo de gobierno de su padre, concentrando el poder en manos de sus familiares más cercanos y ejerciendo un estricto control sobre las políticas y leyes. Tras la muerte de Jafra, la sucesión se interrumpió temporalmente de nuevo cuando Baca, hijo de Diebefra, tomó el trono. No gobernó ni siquiera un año antes de que Menkaura, hijo de Jafra, asumiera su monarquía. Tanto los griegos como los escritos egipcios alaban a Menkaura. Menkaura, al igual que su padre y su abuelo antes que él, comenzó la construcción de su pirámide y complejo de santuarios en Giza. La pirámide y el complejo de Menkaura son más pequeños que los otros dos, lo que representa un desarrollo significativo en la historia del antiguo reino y una de las causas de su colapso. Los recursos necesarios para construir la Gran Pirámide ya no estaban disponibles durante el periodo de Menkaura, pero hizo todo lo posible para establecer una residencia eterna a la par de las de sus padres y abuelos. Huenra, hijo y sucesor designado de Menkaura, pereció mientras se construía esta pirámide, alterando la sucesión dinástica, y Menkaura murió antes de que se terminara el complejo piramidal. A pesar de reinar durante 30 años, no pudo terminar el trabajo de sus predecesores, lo que muchos historiadores atribuyen a la disminución de los recursos a su disposición. Sepseskaf, sucesor de Menkaura, terminó la estructura de Menkaura en Giza, pero fue enterrado en una mastaba relativamente modesta en Saqqara. Como se mencionó anteriormente, los monarcas desviaron inmensos recursos a sus estructuras y edificios funerarios. Pero estos templos y santuarios estaban cada vez más bajo la autoridad de los sacerdotes que los administraban, en lugar del rey. Aunque la meseta de Giza es ahora un lugar antiguo barrido por la arena en las afueras de El Cairo, era una ciudad de los difuntos habitada por los vivos que la atendían durante la época de Menkaura. Giza tenía casas de sacerdotes, santuarios, alojamientos para trabajadores, tiendas, fábricas, cervecerías y todas las comodidades de una pequeña metrópolis. La vida civil en el antiguo Egipto era muy activa. La clase social más baja estaba formada por campesinos agricultores que no poseían la tierra en la que trabajaban, ni las casas en las que residían. El monarca, los miembros de la corte, los nomarcas y los sacerdotes poseían la tierra. Para empezar el día, los campesinos decían, trabajemos para la nobleza. Los campesinos eran casi siempre agricultores, independientemente de cualquier otro oficio que practicaran. Cultivaban y cosechaban sus cultivos, entregando la mayor parte al terrateniente mientras conservaban una parte para sí mismos. La mayoría tenía huertos privados, que las mujeres mantenían mientras los hombres trabajaban en los campos. El antiguo Egipto, una civilización extraordinaria que floreció a lo largo del río Nilo desde aproximadamente el año 3100 a.C. durante más de 3 milenios, dejó un legado imborrable en la historia de la humanidad mediante sus monumentales pirámides, su avanzado sistema de escritura jeroglífica y su profunda influencia cultural. Su sociedad estaba rígidamente estratificada, con el faraón en la cima como un dios viviente y el gobernante absoluto de la tierra, responsable de mantener el Ma'at, el orden cósmico, tal como lo encarnaron grandes líderes como Keops o Ramsés el Grande. Debajo del faraón se encontraban los sacerdotes y nobles, quienes administraban los templos colosales como Karnak, las vastas tierras reales y mantenían el orden social y religioso mediante rituales diarios y ceremonias elaboradas. Los escribas, altamente valorados por su rara capacidad de leer y escribir jeroglíficos en papiros o piedra, registraban meticulosamente la historia dinástica, las leyes estrictas del faraón y las transacciones económicas del vasto imperio, desde impuestos hasta contratos comerciales. Artesanos y comerciantes formaban una clase media vital, creando bienes de lujo como joyas de oro y facilitando el intercambio de productos como grano, lino y papiros a lo largo del Nilo y más allá, hasta tierras como Nubia o el Levante. La base de la sociedad la constituían los agricultores y trabajadores, cuya labor incansable en los campos irrigados y en la construcción de monumentos como las pirámides de Giza,
sostenía toda la civilización, trabajando en equipos organizados durante la temporada de inundaciones. La vida diaria giraba en torno a la familia extensa y la comunidad unida, con hogares construidos de adobe y techos de paja que ofrecían refugio del abrasador calor del desierto, donde se compartían comidas y se criaban niños en un ambiente de tradición. La dieta egipcia se basaba en pan de heme, cerveza fermentada como bebida principal, pescado fresco del Nilo como tilapia, y una variedad de frutas como dátiles y higos, junto con verduras cultivadas en las fértiles orillas del río gracias a sus canales de irrigación. Vestían ropas ligeras de lino blanco transpirable para combatir el intenso calor, y la higiene personal era muy importante, con baños regulares en el Nilo o cuencas, depilación corporal y el uso de aceites perfumados de mirra y loto para mantenerse limpios y agradables. La agricultura era el pilar de su economía próspera, dependiente de las inundaciones anuales del Nilo conocidas como Aquest, que depositaban limo negro fértil y permitían cosechas abundantes de trigo, cebada y lino en las tierras negras aluviales. Grandes proyectos de construcción, como las pirámides de Giza erigidas para Keops o los templos de Luxor, requerían una mano de obra masiva de decenas de miles y una organización impresionante con rampas y poleas, demostrando su avanzada ingeniería hidráulica y matemática. Los artesanos altamente cualificados creaban obras de arte exquisitas, desde joyas de oro y lapislázuli con motivos de escarabajos hasta intrincados muebles de cedro ebení, estatuas colosales, reflejando su profundo sentido estético y maestría técnica heredada por generaciones. La religión politeísta era omnipresente en cada aspecto de la vida, con un panteón de dioses como Ra, el dios solar que viajaba en su barca celestial, y Osiris e Isis, asociados con la vida, la muerte, la resurrección y la fertilidad del Nilo. Creían firmemente en una vida después de la muerte en el Duat, lo que llevó a prácticas funerarias elaboradas como la momificación con natrón durante 70 días para preservar el cuerpo eternamente, junto con el libro de los muertos para guiar el alma. Los templos masivos como el de Abu Simbel eran centros de culto y poder económico, donde sacerdotes realizaban rituales diarios de ofrendas de comida e incienso para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad del reino y las crecidas del Nilo. La familia nuclear y extensa era la unidad social fundamental, y la educación formal en escuelas de templos era valorada especialmente para los hijos de la élite, enseñándoles jeroglíficos, matemáticas y moral desde temprana edad. Los egipcios disfrutaban de festivales religiosos como la fiesta de Opet, música con arpas y flautas, danza acrobática en banquetes y juegos de mesa como Senet o Men, que proporcionaban entretenimiento, cohesión social y honraban a los dioses. Los jeroglíficos, su sistema de escritura sagrado con más de 700 signos, eran una forma de arte en sí mismos, decorando templos y tumbas con historias mitológicas, hechizos protectores y genealogías reales en colores vibrantes. La vida en el antiguo Egipto era un tapiz complejo de fe devota, trabajo arduo y comunidad solidaria, forjado por el ciclo vital del río Nilo y la creencia inquebrantable en el Ma'at, el orden cósmico que equilibraba todo. Su legado perdura eternamente en sus monumentos imponentes como las grandes pirámides de Giza y el Sphinx, sus mitos eternos de dioses y faraones, y su profunda influencia en las civilizaciones posteriores como griegos y romanos, recordándonos la grandeza de este pueblo ancestral. La veneración al dios solar Ra se transformó. El pueblo ahora lo adoraba directamente a través del sacerdocio, disminuyendo la posición del rey como su principal representante. El hijo de Userkaf, Saure, ascendió al trono, construyendo su complejo funerario en Abusir, cerca del templo solar. Saure fue un monarca hábil, liderando la primera expedición egipcia a Punt y estableciendo importantes tratados comerciales. Punt se convirtió en una fuente crucial de valiosos recursos para Egipto, llegando a ser considerada una tierra legendaria de los dioses. Saure también construyó su propio templo solar en Abusir, siendo pionero en el uso de columnas palmiformes, un estilo que se volvería estándar en todo Egipto. Sus campañas militares y la gestión prudente de los recursos enriquecieron la nación, como lo demuestran las inscripciones de su complejo funerario. Su hijo, Neferirkare Kakai, lo sucedió. Aunque poco se sabe de su reinado, las inscripciones sugieren que fue un buen rey y bien considerado. Durante su gobierno, el sacerdocio ganó aún más influencia, un cambio significativo en la estructura de poder. Su hijo, Neferefre, lo sucedió, pero falleció joven, posiblemente alrededor de los 20 años, siendo reemplazado por el rey Sepseskare. Niuserreini asumió el trono, y bajo su mandato, los sacerdotes de Ra adquirieron aún más autoridad.
la burocracia de los templos y edificios funerarios creció, imponiendo una carga considerable sobre las arcas reales que financiaban su mantenimiento. Menkaure-Kayu lo sucedió, pero poco se sabe de su reinado, salvo que fue el último monarca en construir un templo solar. Djedkare-Isesi lo reemplazó a finales del siglo XXV o mediados del 24 a.C. Sus orígenes son inciertos, aunque pudo haber estado conectado a Menkaure-Kayu. Para estabilizar la economía, Djedkare-Isesi implementó extensas reformas administrativas y clericales durante su gobierno. Rechazó la práctica de erigir santuarios al dios solar y redujo el número de clérigos necesarios para mantener las estructuras funerarias. También organizó una segunda expedición a Punt, que enriqueció a Egipto y fortaleció las relaciones con esta legendaria tierra. Sin embargo, el elemento más importante de su reinado fue la descentralización del gobierno en Memphis, otorgando más autoridad a las autoridades locales. Djedkare-Isesi fue sucedido por su hijo, Unas, cuyo reinado está poco documentado. Unas fue el primer rey egipcio en decorar el interior de su tumba con lo que se conocería como los textos de las pirámides. Estas inscripciones representan al rey en comunión con Ra y Osiris, reflejando la importancia de la vida después de la muerte. Al inicio de la sexta dinastía, la posición del rey ya se había reducido considerablemente. Funcionarios locales y burócratas construyeron tumbas más elaboradas que los nobles durante el reinado del primer monarca, Tete. Teti fue asesinado por sus guardaespaldas, un acto impensable en épocas anteriores, según el historiador Manetón del siglo III a.C. Fue reemplazado por Userkare, quien pudo haber estado implicado en el complot de asesinato, y cuyo reinado fue breve. Le siguió Pepi, y durante cuyo gobierno los nomarcas, gobernadores locales, ganaron aún más autoridad. Hacia el final del antiguo reino, el poder político se había fragmentado y el sistema estaba completamente descentralizado. La restauración del poder central fue un proceso largo que se extendió hasta la 12ª dinastía. Debido a la ruptura del poder central, la autoridad política pasó a manos de los nomarcas, quienes asumieron el control total. Este patrón persistió durante los reinados de Merenrenentiemsafi y Pepi II, quien ascendió al trono siendo un niño y murió anciano. El reinado de Pepi II, de casi un siglo, marcó el lento y gradual desmoronamiento del antiguo reino. El antiguo Egipto, una civilización de esplendor y misterio, experimentó un periodo de profunda transformación y desafío que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Este documental se adentrará en los detalles de estos cambios trascendentales. Este documental explora el declive del reino antiguo, el turbulento primer periodo intermedio y el resurgimiento que llevó al glorioso reino medio, analizando las causas y consecuencias de cada fase histórica. El reino antiguo, conocido como la Edad de las Pirámides, fue una época de estabilidad y prosperidad sin precedentes, con un gobierno centralizado fuerte y faraones venerados como dioses, quienes eran considerados intermediarios entre los hombres y las deidades. Sin embargo, hacia el final de la sexta dinastía, el poder del faraón comenzó a erosionarse. Los nomarcas, gobernadores locales, acumularon más riqueza y autonomía, desafiando la autoridad central y estableciendo sus propias esferas de influencia. Factores como las sequías prolongadas y las inundaciones irregulares del Nilo provocaron hambrunas y escasez, debilitando aún más la autoridad central y generando descontento entre la población, que dependía vitalmente de las crecidas del río para la agricultura. La falta de recursos y la creciente independencia de los nomarcas llevaron a conflictos internos y a la fragmentación del reino, con cada nomo actuando de manera cada vez más autónoma y, en ocasiones, hostil hacia sus vecinos. Con la caída del reino antiguo, Egipto entró en el primer periodo intermedio, una era de aproximadamente 100 a 150 años caracterizada por el caos y la descentralización, donde la unidad del país se disolvió en múltiples entidades políticas. El poder se dividió entre múltiples dinastías locales, con centros de poder en Heracleópolis y Tebas, que a menudo estaban en guerra entre sí, luchando por el control de los recursos y el territorio del antiguo imperio unificado. La ley y el orden se desmoronaron, y la inseguridad se extendió por todo el país. Los registros de la época hablan de sufrimiento y desesperación, con saqueos y disturbios que afectaban la vida cotidiana de los egipcios. A pesar del caos, este periodo también fue un tiempo de innovación cultural y religiosa, ya que las creencias funerarias se democratizaron y el arte se diversificó, permitiendo a más personas acceder a ritos y representaciones que antes eran exclusivos de la realeza.
Finalmente, la unificación de Egipto comenzó a gestarse desde el sur, con los príncipes de Tebas emergiendo como la fuerza dominante, quienes gradualmente consolidaron su poder y expandieron su influencia sobre otras regiones. Mentuhotep II, de la 11ª dinastía, es a menudo acreditado con la reunificación de Egipto, marcando el fin del primer periodo intermedio y el inicio de una nueva era de estabilidad y centralización, bajo su liderazgo. Su victoria sobre los gobernantes de Heracleópolis restauró la autoridad central y sentó las bases para una nueva era de prosperidad, consolidando el poder en Tebas y estableciendo un gobierno unificado para todo Egipto. Con la unificación bajo Mentuhotep II, Egipto entró en el Reino Medio, un periodo de renacimiento cultural, económico y político que se caracterizó por una renovada confianza y un florecimiento en diversas áreas. Los faraones del Reino Medio se enfocaron en la expansión territorial, especialmente hacia Nubia, y en la construcción de grandes proyectos de irrigación, mejorando la infraestructura agrícola y asegurando el suministro de alimentos para la población. La literatura floreció, con obras que exploraban temas de moralidad y la relación entre el individuo y el Estado, reflejando una sociedad más compleja y una mayor introspección en la cultura egipcia de la época. El culto a Osiris ganó prominencia, ofreciendo esperanza de vida después de la muerte a un público más amplio, no solo a la realeza, lo que democratizó las creencias sobre el más allá y la salvación personal. El Reino Medio es recordado como una época de gran sofisticación y logros, un testimonio de la resiliencia de la civilización egipcia y su capacidad para recuperarse y prosperar después de periodos de adversidad y fragmentación. Desde el colapso del Reino Antiguo hasta la unificación del Reino Medio, la historia de Egipto es un ciclo de declive, adaptación y resurgimiento, demostrando la naturaleza dinámica y evolutiva de esta antigua civilización. Este viaje a través de los periodos intermedios nos enseña sobre la capacidad de una civilización para reinventarse y prosperar incluso después de la adversidad, dejando un legado duradero que sigue fascinando al mundo hoy en día. El antiguo Egipto, una civilización de esplendor y misterio, experimentó un periodo de profunda transformación y desafío que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Este documental se adentrará en los detalles de estos cambios trascendentales. Este documental explora el declive del Reino Antiguo, el turbulento primer periodo intermedio y el resurgimiento que llevó al glorioso Reino Medio, analizando las causas y consecuencias de cada fase histórica. El Reino Antiguo, conocido como la Edad de las Pirámides, fue una época de estabilidad y prosperidad sin precedentes, con un gobierno centralizado fuerte y faraones venerados como dioses, quienes eran considerados intermediarios entre los hombres y las deidades. Sin embargo, hacia el final de la sexta dinastía, el poder del faraón comenzó a erosionarse. Los nomarcas, gobernadores locales, acumularon más riqueza y autonomía, desafiando la autoridad central y estableciendo sus propias esferas de influencia. Factores como las sequías prolongadas y las inundaciones irregulares del Nilo provocaron hambrunas y escasez, debilitando aún más la autoridad central y generando descontento entre la población, que dependía vitalmente de las crecidas del río para la agricultura. La falta de recursos y la creciente independencia de los nomarcas llevaron a conflictos internos y a la fragmentación del reino, con cada nomo actuando de manera cada vez más autónoma y, en ocasiones, hostil hacia sus vecinos. Con la caída del Reino Antiguo, Egipto entró en el primer periodo intermedio, una era de aproximadamente 100 a 150 años caracterizada por el caos y la descentralización, donde la unidad del país se disolvió en múltiples entidades políticas. El poder se dividió entre múltiples dinastías locales, con centros de poder en Heracleópolis y Tebas, que a menudo estaban en guerra entre sí, luchando por el control de los recursos y el territorio del antiguo imperio unificado. La ley y el orden se desmoronaron, y la inseguridad se extendió por todo el país. Los registros de la época hablan de sufrimiento y desesperación, con saqueos y disturbios que afectaban la vida cotidiana de los egipcios. A pesar del caos, este periodo también fue un tiempo de innovación cultural y religiosa, ya que las creencias funerarias se democratizaron y el arte se diversificó, permitiendo a más personas acceder a ritos y representaciones que antes eran exclusivos de la realeza. Finalmente, la unificación de Egipto comenzó a gestarse desde el sur, con los príncipes de Tebas emergiendo como la fuerza dominante, quienes gradualmente consolidaron su poder y expandieron su influencia sobre otras regiones. Mentuhotep II, de la 11ª dinastía, es a menudo acreditado con la reunificación de Egipto, marcando el fin del primer periodo intermedio y el inicio de una nueva era de estabilidad y centralización, bajo su liderazgo.
Su victoria sobre los gobernantes de Heracleópolis restauró la autoridad central y sentó las bases para una nueva era de prosperidad, consolidando el poder en Tebas y estableciendo un gobierno unificado para todo Egipto. Con la unificación bajo Menwod II, Egipto entró en el Reino Medio, un periodo de renacimiento cultural, económico y político que se caracterizó por una renovada confianza y un florecimiento en diversas áreas. Los faraones del Reino Medio se enfocaron en la expansión territorial, especialmente hacia Nubia, y en la construcción de grandes proyectos de irrigación, mejorando la infraestructura agrícola y asegurando el suministro de alimentos para la población. La literatura floreció, con obras que exploraban temas de moralidad y la relación entre el individuo y el Estado, reflejando una sociedad más compleja y una mayor introspección en la cultura egipcia de la época. El culto a Osiris ganó prominencia, ofreciendo esperanza de vida después de la muerte a un público más amplio, no solo a la realeza, lo que democratizó las creencias sobre el más allá y la salvación personal. El Reino Medio es recordado como una época de gran sofisticación y logros, un testimonio de la resiliencia de la civilización egipcia y su capacidad para recuperarse y prosperar después de periodos de adversidad y fragmentación. Desde el colapso del Reino Antiguo hasta la unificación del Reino Medio, la historia de Egipto es un ciclo de declive, adaptación y resurgimiento, demostrando la naturaleza dinámica y evolutiva de esta antigua civilización. Este viaje a través de los periodos intermedios nos enseña sobre la capacidad de una civilización para reinventarse y prosperar incluso después de la adversidad, dejando un legado duradero que sigue fascinando al mundo hoy en día. Cuando Amenhotep era visir de Mentor IV y fue enviado con su misión de extraer piedras para el proyecto del rey, hizo una inscripción de los extraordinarios eventos que presenció. Primero, una gacela dio a luz sobre la piedra seleccionada para la tapa del sarcófago del rey, indicando que la piedra había sido elegida correctamente porque estaba dotada de vitalidad y vida. Segundo, una lluvia inesperada descendió sobre la celebración, revelando un pozo lo suficientemente grande como para abastecer a toda la reunión. Esta inscripción fue interpretada más tarde como que Amenhotep fue elegido por los dioses para convertirse en rey, ya que los dioses le habían permitido experimentar milagros. Aman abandonó a los primeros ladrones por razones desconocidas y estableció su sede en la corte en Ititobi, al sur de Memphis. El primer sucesor de Amenhotep, Sufrit, mejoró la infraestructura del país e inició los grandes proyectos de construcción que habían caracterizado al antiguo reino. Estos proyectos representaban el poder del rey, incluyendo un templo a Amon-en-Karnak, lo que provocó la construcción del gran complejo de templos allí. Amenhotep había seguido los pasos de Ba-Anka-Infeb II y Mentup II al restringir la autoridad de los nomarcas y sacerdotes locales y dar poder solo a los más confiables de la familia. Senus el I continuó la misma estrategia. La administración de la 12ª dinastía fue tan efectiva que, a diferencia del antiguo reino, mantuvo la riqueza centralizada con el monarca. Esto permitió el desarrollo y la prosperidad de las regiones individuales sin permitir que se volvieran demasiado fuertes. El rey gobernaba todo Egipto, pero los oficiales específicos eran recompensados por su devoción. Los egipcios desarrollaron varias formas avanzadas de sistemas de riego y para controlar los niveles del agua. Construyeron milómetros para medir la altura de la inundación y determinar los niveles de impuestos que debían pagarse. Se cavaron canales para proporcionar agua a diferentes áreas. Cuando Senus II decidió convertir el área de Fum en un centro agrícola, desarrolló un sistema de riego específico con un dique. Este dique transportaba agua del lago Morris, lo que resultó en la prosperidad de los cultivos en la zona. También estuvo detrás de la construcción de la Capilla Blanca, un edificio importante para historiadores y académicos porque contiene un registro de todos los gnomos del periodo. A Senus le siguió Amenhotep II, quien pudo haber gobernado junto a él. La práctica de la corregencia era única del Reino Medio. En ella, un hombre más joven, el heredero seleccionado por el monarca, generalmente un hijo, gobernaría junto al rey para aprender la posición y garantizar una transferencia de poder sin problemas. Los estudiosos no están de acuerdo sobre si esta práctica se siguió realmente, aunque no hay duda de que fue seguida por Amenhotep II y su sucesor Seufret II. Las fechas dobles para dos gobernantes en los cartuchos oficiales indican corregencia. El reinado de Amenhotep es poco conocido, pero Senus II es conocido por sus excelentes lazos con los nomarcas regionales y la mejora de la prosperidad de la nación. Cabe señalar que durante el gobierno de Senniset II, los funcionarios locales prosperaron tal como lo habían hecho al final del antiguo reino.
pero esto no causó al reino las dificultades que había tenido anteriormente. Zenus II fue seguido por Zenus III, el monarca más potente del periodo. Su reinado fue tan próspero que fue deificado durante su vida. Su gobierno se caracteriza por el avance militar en Nubia, así como por un aumento en las riquezas y la influencia de Egipto. Zenus III ejemplificó el valor cultural egipcio de la habilidad militar y la acción rápida, siendo la cúspide del rey guerrero. Se pensaba que era invencible al mando de sus tropas. El antiguo Egipto, una civilización de inmensa riqueza cultural, arquitectónica y poder político-militar, experimentó un periodo de notable estabilidad social y política, así como de gran prosperidad económica durante el Reino Medio, gracias al control efectivo del Nilo y una administración centralizada. Este periodo, especialmente las dinastías XII y XIII, marcó una era de sofisticación administrativa avanzada, logros monumentales impresionantes y progresos en comercio y agricultura que definieron el apogeo del Reino Medio. La dinastía XII, a menudo considerada la cúspide del Reino Medio, fue fundada por Amenemhati, quien restauró la unidad nacional después de un prolongado periodo de fragmentación conocido como el primer periodo intermedio. Sus sucesores, incluyendo Amenemhat II y Senusret, y consolidaron el poder real, expandieron la influencia egipcia hacia Nubia y el Levante, y sentaron las bases para una era de gran prosperidad duradera. Senusret III, uno de los faraones más poderosos y reformadores de la dinastía XII, es recordado por sus campañas militares decisivas en Nubia, que fortalecieron las fronteras sureñas. Estas expediciones aseguraron las fronteras del sur de Egipto y el control sobre las ricas minas de oro de Nubia, que proporcionaron metales preciosos esenciales para la economía y el tesoro real. Además, fortaleció el poder central del faraón, reduciendo la influencia de los gobernadores locales o nomarcas y reorganizando la administración estatal, para mayor eficiencia y control. Amenemhat III, otro faraón destacado de la dinastía, se centró en vastos proyectos de construcción monumentales y en el desarrollo agrícola para aumentar la producción de alimentos. Su obra más famosa fue la construcción de la presa de El Laun, un ingenioso sistema hidráulico para regular las inundaciones del Nilo y expandir las tierras cultivables en la depresión de El Fayum. Este proyecto transformó la región de El Fayum en un fértil oasis productivo, aumentando drásticamente la producción agrícola y asegurando la estabilidad alimentaria del reino. La agricultura era la columna vertebral de la economía egipcia, y herramientas como el saduf, un dispositivo de polea simple, eran esenciales para elevar el agua de los canales a los campos elevados. El comercio floreció durante estas dinastías, con Egipto intercambiando bienes valiosos con regiones como el Levante, Nubia y Punt, estableciendo redes comerciales extensas por tierra y mar. Se importaban maderas exóticas de Líbano, incienso y mirra de Punt, y metales preciosos de Nubia, mientras Egipto exportaba grano surplus, papiro para escritura y productos manufacturados finos. La construcción de monumentos masivos como pirámides y templos requería una ingeniería sofisticada y una mano de obra impresionante, organizada en equipos especializados. Se utilizaban trineos de madera para deslizar los bloques, rampas de tierra para elevarlos y agua como lubricante para reducir la fricción durante el transporte desde las canteras. La dinastía XII concluyó con la reina Sobekneferu, la primera mujer faraón confirmada de Egipto, cuyo reinado relativamente corto marcó el fin de esta era dorada de estabilidad. Tras su muerte, la dinastía XIII asumió el poder, pero con una autoridad real significativamente debilitada, presagiando el declive del Reino Medio. Este periodo se caracterizó por una sucesión rápida de faraones efímeros y una creciente fragmentación del control central, con nomarcas ganando autonomía. Aunque la dinastía XIII mantuvo la capital en Ittawui, su capacidad para gobernar todo Egipto disminuyó gradualmente, afectada por inestabilidad interna. La afluencia de inmigrantes asiáticos en el delta del Nilo y el surgimiento de poderes locales contribuyeron a la desestabilización, preparando el terreno para invasiones. Finalmente, esta fragmentación llevó al segundo periodo intermedio, un tiempo de división territorial y dominio extranjero, marcando el fin del Reino Medio. A pesar de su eventual declive, las dinastías XII y XIII dejaron un legado duradero en la historia de Egipto, visible en sus monumentos y sistemas administrativos. Sus logros en administración centralizada, ingeniería hidráulica y cultura artística sentaron las bases para futuros periodos de grandeza como el Reino Nuevo. El estudio de estas dinastías nos ofrece una visión profunda de la resiliencia, innovación y complejidad de una de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo.
El segundo periodo intermedio del Antiguo Egipto, que abarca aproximadamente del 1782 al 1550 a.C., marca una era significativa de fragmentación política e influencia extranjera. Este periodo se sitúa entre el final del Reino Medio y el comienzo del Nuevo Reino, caracterizado por la división de Egipto en dinastías más pequeñas y el ascenso de gobernantes extranjeros. La dinastía 13, a menudo considerada la última del Reino Medio, mantuvo el control desde el delta del Nilo hasta la Segunda Catarata, pero fue un periodo de declive e inestabilidad. Aunque inicialmente mantuvo unida la nación, ninguno de sus monarcas poseía el poder personal de los reyes anteriores, según documentos incompletos. El Bajo Egipto comenzó a desarrollar sus propios grupos políticos, mientras que el poder de la dinastía 13 disminuía, perdiendo gradualmente el control sobre el delta. Esto llevó al establecimiento de la 14ª dinastía cananea concurrente y, más tarde, a la 15ª dinastía Hicsa. El segundo periodo intermedio estuvo marcado por la fragmentación, el dominio extranjero y una profunda inestabilidad política en el Antiguo Egipto. Comenzó cuando los reyes de la dinastía 13 trasladaron la capital de Itagüí a Tebas, debilitando su control sobre las regiones del norte. Amenemhat estableció el asentamiento del Walet, que se convirtió en un centro comercial con fácil acceso al mar y rutas terrestres a Saí y Palestina. Durante la dinastía 13, el comercio y la inmigración trajeron un aumento de personas semíticas a Avaris, quienes finalmente se hicieron lo suficientemente poderosas como para ejercer el poder gubernamental. Estas personas eran conocidas por los egipcios como Ekakasud o Ixos, que significa gobernantes de tierras extranjeras. Los Ixos, probablemente un pueblo semítico del Levante, llegaron a Egipto como migrantes y comerciantes, aprovechando su riqueza y tierra fértil. Con el tiempo, se volvieron más influyentes, estableciendo su capital en Avaris y tomando el control político del Bajo Egipto. Su ascenso al poder marca una de las pocas veces en la historia del Antiguo Egipto en que el país fue gobernado por reyes extranjeros. Los monarcas documentados para las últimas partes de las dinastías 13 y 16 no son egipcios o, al menos, no tienen nombres egipcios y se consideran gobernantes Hicsos. Su cronología es confusa, con algunos nombres conocidos solo por objetos ceremoniales o fragmentos de listas de reyes. Los Hicsos lograron el dominio económico del delta oriental y avanzaron hacia el norte, negociando tratados y forjando contratos con nomarcas. Una vez establecidos en Avaris, los Hicsos elevaron a los egipcios a posiciones de poder, adoptaron costumbres y vestimentas egipcias y absorbieron el culto a las deidades egipcias. Los monarcas Hicsos establecieron la 15ª dinastía de Egipto, introduciendo innovaciones como el carro tirado por caballos y el arco compuesto. Su deidad principal era el dios egipcio de la tormenta y el desierto, Seth, a quien asociaban con el dios de la tormenta sirio, Adad. Al mismo tiempo que los Hicsos ascendieron en el norte, los nubios ganaron poder en el sur, ya que la dinastía 13 había descuidado su frontera sur. Tebas, la capital del Alto Egipto, quedó encajada entre los Hicsos en el norte y los nubios en el sur. Solo unos pocos gobernantes Hicsos son conocidos por su nombre, como Apepi, también conocido como Apophis, cuyo nombre egipcio se relacionaba con la serpiente gigante Apophis. Según Manetón, Apepi de los Hicsos le escribió al rey tebano Seqenenretao, quejándose de un estanque de hipopótamos que le impedía dormir. El fin del dominio Hicso llegó con la revuelta de la 17ª dinastía tebana, liderada por Amosei, quien expulsó a los Hicsos de Egipto. Amosei capturó Avaris alrededor del 1550 a.C., restaurando el gobierno nativo y marcando el comienzo del nuevo reino. El control Hicso dejó un impacto duradero, llevando a los faraones del nuevo reino a buscar una política expansionista para salvaguardar las fronteras de Egipto. El Reino Medio del Antiguo Egipto es un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano, la fuerza de un liderazgo eficaz y la brillantez perdurable de una civilización floreciente. Aunque a menudo eclipsado por otros periodos, proporciona una ventana cautivadora a la evolución de uno de los mayores imperios de la historia. La historia del Antiguo Egipto está marcada por periodos de gran esplendor, como las épocas de las grandes pirámides y templos majestuosos, y también por épocas de profunda inestabilidad política y social que cambiaron el curso de su civilización. Uno de los capítulos más turbulentos en esta historia fue el prolongado conflicto entre los tebanos del sur y los Hicsos del norte, que finalmente culminó con el nacimiento del nuevo reino, una era de poder y expansión sin precedentes.
Los Hyksos, un pueblo de origen asiático que llegó como invasores, habían establecido su dominio firme en el Bajo Egipto durante el segundo periodo intermedio, introduciendo nuevas tecnologías como el carro de guerra. Su capital, Avaris, ubicada en el delta del Nilo, se convirtió en un próspero centro de poder que desafiaba directamente la autoridad de los gobernantes tebanos, en el Alto Egipto, al sur. Aunque inicialmente coexistieron en una frágil paz, las tensiones crecieron inevitablemente debido a profundas diferencias culturales y religiosas, así como al control de rutas comerciales vitales a lo largo del Nilo y hacia el Levante. El detonante principal de la guerra se atribuye a una provocación deliberada del rey Hykso Apophis hacia Seqenenretao, el gobernante tebano que defendía la independencia del sur. Apophis se quejó de manera absurda de que los hipopótamos de un estanque sagrado en Tebas eran demasiado ruidosos y perturbaban su sueño en Avaris, a cientos de kilómetros de distancia. Esta queja, aparentemente trivial e insignificante, era en realidad una clara afrenta a la soberanía tebana y una señal inequívoca de la creciente hostilidad y las ambiciones expansionistas de los Hyksos. Seqenenretao respondió con firmeza a esta provocación humillante, lo que llevó a un conflicto abierto y devastador. Él mismo lideró a sus tropas valientes en la primera batalla frontal contra el enemigo. Trágicamente, Seqenenretao murió en combate, como lo demuestran las graves heridas de hacha y lanza encontradas en su momia descubierta en Deir el-Bahari, evidencia directa de su sacrificio. Su hijo mayor, Kamose, heredó no solo el trono tebano, sino también la feroz determinación de expulsar a los Hyksos invasores de todo el territorio egipcio. Kamose lanzó una serie de campañas militares audaces y decisivas, avanzando resueltamente hacia el norte y recuperando territorios clave como Nefrusi, en el corazón del dominio enemigo. Sus inscripciones detalladas en estelas relatan cómo capturó más de 100 barcos Hyksos y saqueó sus asentamientos fortificados, debilitando significativamente su control sobre el Bajo Egipto. A pesar de sus impresionantes éxitos iniciales, Kamose no logró tomar la fuertemente defendida Avaris y murió prematuramente antes de completar la expulsión total de los Hyksos. La monumental tarea de unificar todo Egipto recayó entonces en su hermano menor, Amosei, quien se convertiría en el fundador de la gloriosa 18 dinastía y del nuevo reino. Amose, un estratega brillante y visionario, continuó la guerra heredada con renovado vigor, paciencia estratégica y una clara visión para restaurar el esplendor y la unidad de Egipto. Tras años de prolongado y agotador asedio, Amosei finalmente conquistó Avaris, la impenetrable capital Hykso, marcando un punto de inflexión decisivo en el largo conflicto por la liberación. La expulsión de los Hyksos no fue solo una victoria militar contundente, sino también un profundo acto de restauración de la identidad egipcia tradicional, sus dioses y costumbres ancestrales. Amosei persiguió incansablemente a los Hyksos huidos hasta el sur de Canaán, en Sarún, asegurando que no pudieran reagruparse ni regresar para amenazar nuevamente la soberanía egipcia. Con la completa unificación de Egipto bajo su mando firme, Amosei sentó las bases sólidas para el periodo más glorioso y próspero de la historia egipcia antigua. El nuevo reino, inaugurado con la 18ª dinastía, fue una era dorada de expansión imperial masiva, inmensa riqueza acumulada y logros culturales sin precedentes en arte y arquitectura. Faraones legendarios como Hatshepsut la gran constructora, Tutmosis III el conquistador, Akenatón el reformador religioso y Ramsés II el magnífico gobernarían un vasto imperio desde Nubia hasta el Éufrates. La victoria decisiva sobre los Hyksos no solo restauró la independencia perdida de Egipto, sino que también forjó una nación más fuerte, unida y militarmente superior que dominaría la región. Este extraordinario periodo vio un florecimiento sin igual del arte refinado, la arquitectura colosal como Karnak y el Valle de los Reyes, y una religión más elaborada, dejando un legado eterno. La épica historia de la expulsión de los Hyksos es un poderoso testimonio de la resiliencia inquebrantable y la determinación férrea del pueblo egipcio ante la adversidad. Es un recordatorio perdurable de cómo, incluso en los momentos más oscuros de invasión y división, la unidad forjada por el liderazgo visionario puede alumbrar un nuevo amanecer de grandeza. En el corazón de la historia antigua, el antiguo Egipto emerge como una civilización legendaria de faraones poderosos y pirámides eternas, que nos ha legado un tesoro inmenso de cultura, conocimiento y maravillas arquitectónicas. Figuras icónicas como Hatshepsut, Thutmose III y Amenhotep III destacaron en épocas de esplendor incomparable, consolidando poder, prosperidad y un dominio que resonó a través de los milenios. Hatshepsut se erige como una de las escasas mujeres que gobernaron Egipto como faraón pleno,
ascendiendo al poder en la dinastía 18 y desafiando con determinación las estrictas normas sociales y religiosas de su tiempo patriarcal. Su reinado, iniciado alrededor del 1479 a.C., se caracterizó por una paz prolongada y una prosperidad sin precedentes en la historia egipcia, con un enfoque estratégico en la expansión del comercio con tierras lejanas y en la ejecución de grandiosos proyectos de construcción. Para legitimar su posición como gobernante divina ante los dioses y el pueblo, Hatshepsut se presentó a sí misma adoptando atributos masculinos tradicionales, como la barba ceremonial postiza, un símbolo poderoso de autoridad faraónica. Su templo funerario en Deir el-Bahari representa una maravilla arquitectónica única en su diseño escalonado y armonía con el paisaje, sirviendo como testimonio perdurable de su ambición faraónica y profunda piedad religiosa hacia los dioses. Tras la muerte de Hatshepsut, su hijastro Thutmose III, quien había compartido el trono como corregente durante un periodo significativo, asumió finalmente el control absoluto del trono y del vasto imperio egipcio. Thutmose III es recordado universalmente como el Napoleón de Egipto por sus campañas militares brillantes y estratégicas, que expandieron el imperio egipcio hasta alcanzar su máxima extensión territorial en la historia antigua. Lideró al menos 17 campañas victoriosas en el cercano Oriente, consolidando de manera firme el control egipcio sobre regiones estratégicas como Siria y Palestina, asegurando así tributos regulares y lealtad vasalla. Sus victorias no solo trajeron a Egipto vastas riquezas en oro, esclavos y recursos exóticos, sino que también establecieron una era de dominio hegemónico, estabilidad interna y prosperidad económica duradera. Thutmose III también destacó como un gran constructor, añadiendo extensamente al majestuoso templo de Karnak con nuevas estructuras y relieves detallados, además de erigir numerosos obeliscos que proclamaban sus hazañas eternamente. Su reinado excepcional, que se prolongó por casi 54 años, constituyó el pináculo de poder militar, prosperidad económica y logros culturales durante el apogeo del nuevo reino de Egipto. Mucho después, Amenhotep III ascendió al trono, marcando el verdadero apogeo del poder egipcio y su influencia diplomática e internacional en el mundo antiguo conocido. Su reinado, desde aproximadamente 1388 hasta 1351 a.C., fue una época de paz absoluta, riqueza abundante y diplomacia refinada, priorizando las relaciones pacíficas sobre las conquistas militares sangrientas. Amenhotep III mantuvo el imperio mediante alianzas matrimoniales con princesas extranjeras y una hábil política exterior, como lo atestiguan las cartas de Amarna, un valioso archivo de correspondencia diplomática real. Como constructor prolífico, fue responsable de proyectos monumentales como el esplendoroso templo de Luxor, dedicado a Amón, y los imponentes colosos de Memnón, guardianes colosales de su tumba. Su palacio en Malkata, una vasta ciudad-palacio con jardines exuberantes y salones lujosos, reflejaba perfectamente la opulencia, el refinamiento y el lujo extravagante de su corte real. El arte prosperó bajo su patrocinio generoso, evolucionando hacia un estilo que enfatizaba la gracia fluida, la naturalidad en las proporciones y la elegancia serena, alejándose de la rigidez estilizada tradicional. Su reinado es ampliamente considerado la edad de oro del nuevo reino, un periodo de riqueza inigualable, estabilidad política perfecta y logros culturales que definieron la cima de la civilización egipcia. Estos tres faraones legendarios, Hatshepsut con su coraje innovador, Thutmose III con su genio conquistador y Amenhotep III con su sabiduría diplomática, forjaron cada uno a su manera la grandeza perdurable de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Sus legados perduran inquebrantables en templos, obeliscos y anales históricos, recordándonos la complejidad profunda, el poder colosal y la belleza trascendental del antiguo Egipto, que sigue inspirando asombro en todo el mundo. El antiguo Egipto, esa legendaria civilización gobernada por faraones considerados dioses y un vasto panteón de deidades, fue testigo de un periodo de inmenso poder, prosperidad económica y profunda transformación social y religiosa, especialmente durante las dinastías 18 y 19 del Imperio Nuevo, épocas de máximo esplendor. Amenhotep III, conocido como el faraón resplandeciente o el magnífico, gobernó durante casi 4 décadas en una era de prosperidad sin precedentes, caracterizada por una paz duradera con los vecinos, un comercio floreciente y una acumulación de riqueza que inundó el reino de oro y lujos exóticos. Sus monumentales proyectos de construcción, como el espléndido templo de Luxor dedicado a Amón y el vasto palacio de Malkata en la orilla oeste de Tebas, no solo reflejaban la opulencia de su reinado, sino también su devoción religiosa y su deseo de inmortalizar
su legado para la posteridad. Sin embargo, su hijo y sucesor, Amenhotep IV, quien más tarde adoptaría el nombre de Akenatón, desafiaría de manera radical siglos de tradición religiosa politeísta arraigada en la sociedad egipcia. Akenatón introdujo una revolución al promover el culto monoteísta exclusivo a Atón, el disco solar representado con rayos que terminan en manos, y trasladó la capital religiosa y política desde Tebas a una nueva ciudad construida desde cero llamada Aketatón, hoy conocida como la arqueológica Amarna. Esta audaz revolución religiosa y el concomitante cambio artístico, con figuras alargadas y expresiones naturalistas en el arte amarnense, transformó radicalmente la sociedad egipcia, rompiendo con las normas establecidas del arte rígido y la adoración múltiple de dioses tradicionales. Tras la muerte de Akenatón alrededor del año 1336 a.C., su joven sucesor, el niño faraón Tutankamón, quien ascendió al trono con apenas 9 años, heredó un reino en crisis. Bajo la fuerte influencia de sus consejeros, como el poderoso Ay-Horemheb, Tutankamón restauró el culto a los antiguos dioses como Amón, destruyó las imágenes de Atón y devolvió la capital a su lugar tradicional en Tebas, revirtiendo las reformas de su padre. Su muerte prematura a los 18 años, posiblemente por malaria o una fractura en la pierna, y el descubrimiento de su tumba casi intacta en 1922 por Howard Carter lo convirtieron en una de las figuras más famosas y emblemáticas de la historia egipcia antigua. Después de un breve periodo de reinados intermedios como los de Ay y el misterioso Smenkhare, el general Horemheb tomó el control como faraón, consolidando el poder militar, purgando los elementos amarnenses y restaurando el orden tras el caos y la herejía del periodo de Amarna. Horemheb, sin herederos directos, sentó las bases para una nueva era de estabilidad administrativa y religiosa, preparando el escenario para la gloriosa dinastía 19 mediante reformas judiciales y la continuación de las obras en templos tradicionales. El faraón más célebre y longevo de esta dinastía fue Rameses II, conocido como Rameses el Grande, cuyo extraordinario reinado de 66 años, desde aproximadamente 1279 hasta 1213 a.C., definió el pináculo del poder egipcio. Fue un líder militar formidable y carismático, famoso por la batalla de Cadés en 1274 a.C. contra los hititas, un enfrentamiento masivo que, aunque indeciso, culminó en el primer tratado de paz registrado en la historia humana, sellado en 1258 a.C. Rameses II también fue un constructor prolífico e incansable, dejando un legado arquitectónico inigualable en todo Egipto, desde Nubia hasta el Delta, con templos que glorificaban su nombre y divinidad. El imponente Ramesseum, su templo funerario en Tebas con una sala hipóstila colosal, y la gran expansión del templo de Karnak con sus obeliscos y pilones son solo algunos ejemplos destacados de su ambición arquitectónica desmedida. Su vasta familia, con más de 100 hijos de múltiples esposas y concubinas, principal entre ellas la gran reina Nefertari, junto con su longevidad excepcional para la época, contribuyeron significativamente a la estabilidad y continuidad dinástica de su largo reinado. Desde la opulencia y esplendor pacífico de Amenhotep III hasta la controvertida revolución religiosa de Akenatón, pasando por la restauración ortodoxa del joven Tutankamón, estos faraones moldearon de manera indeleble el destino y la identidad del antiguo Egipto. Horemheb consolidó el poder central y el orden tradicional, mientras que Rameses II llevó a Egipto a nuevas alturas de gloria militar, diplomática y monumental, consolidando su estatus como superpotencia del mundo antiguo. Sus historias épicas, grabadas de forma indeleble en piedra eterna, relieves detallados y rollos de papiro preservados, continúan fascinando al mundo moderno, revelando la complejidad política, la devoción religiosa y el esplendor inigualable de una civilización eterna. El perdurable legado de estos faraones titánicos perdura a través de los milenios, sirviendo como testimonio vivo de su visión estratégica, poder absoluto y la inquebrantable fe de un pueblo en sus dioses, sus gobernantes divinos y su destino inmortal. El reinado de Ramsés II, a menudo conocido como Ramsés el Grande, es considerado la última gran era de poder e influencia egipcia. Fue el tercer faraón de la 19ª dinastía, gobernando desde el 1279 hasta el 1213 a.C., un periodo que marcó la cúspide del poder egipcio. Ramsés II fue un constructor prolífico, encargando proyectos monumentales por todo Egipto y Nubia, incluyendo templos, santuarios y la nueva capital, Pi-Ramesés. Su construcción más famosa es el magnífico complejo de templos de Abu Simbel, con sus imponentes estatuas del faraón y su reina Nefertari talladas en los acantilados del sur de Egipto. También expandió el templo de Karnak,
Construyó una nueva capital llamada Pi-Ramesés y erigió estatuas y obeliscos masivos que proclamaban su poder divino. Uno de los logros militares más significativos de Ramsés II fue su confrontación con los hititas en la batalla de Cadés en el 1274 a.C. Aunque la batalla terminó en un punto muerto, resultó en el primer tratado de paz conocido en la historia, solidificando la reputación de Ramsés como guerrero y pacificador. Los hititas de Anatolia habían estado ganando prominencia desde el segundo milenio antes de Cristo, superando a Babilonia como nación notable para el 1530 a.C. Estaban poniendo a prueba a Egipto, y las cartas de intención dirigidas al rey Akenatón de la XVIII dinastía nunca fueron respondidas. Horemheb había librado batallas sin éxito contra los hititas, quienes se habían fortalecido aún más para la época de Tutankamón, sucesor de Akenatón. Cuando Horemheb se convirtió en faraón en el 1320 a.C., inició una campaña más enérgica contra los hititas y aseguró las fronteras de Egipto, aunque el problema de las invasiones hititas nunca se superó por completo. Seti había recuperado Palestina y Cadés para Egipto, pero, contento con la victoria, no había hecho planes para la defensa de la ciudad. Ahora, Ramsés II de la XIX dinastía tuvo que lidiar con el problema de la invasión hitita y reunió sus fuerzas en Pi-Ramesés en el 1274 a.C. Su objetivo era expulsar a los hititas de Cadés y debilitar su ejército. Cabalgando en su carro a la cabeza de 4 divisiones, con 20.000 soldados, Ramsés II marchó con su primera división tan rápidamente que pronto superó a las otras 3. Cerca de Cadés, 2 beduinos fueron aprehendidos y preguntados sobre el paradero de Muwatalli II y su ejército. Ellos respondieron que el ejército hitita no estaba cerca de Cadés y que Muwatalli II temía a Egipto y al joven rey. Sin embargo, los beduinos eran espías hititas, y Muwatalli II ya había fortificado Cadés con 3.500 carros y 37.000 hombres, esperando justo detrás de la siguiente colina. Según algunos relatos de combate, Ramsés II capturó a varios espías más que le revelaron la terrible realidad de su situación, pero la información llegó demasiado tarde. Ramsés II se había separado del resto de su ejército en su prisa por tomar Cadés y vencer al gobernante hitita. Justo cuando los carros hititas se estrellaron contra su campamento, envió mensajes a las otras 3 divisiones. La división de Ta llegó a tiempo para evitar una derrota del ejército egipcio. Ramsés II lideró personalmente la división de Amón restante en acción, empujando a los soldados hititas de vuelta al río Orontes, donde muchos perecieron. Muwatalli II marchó desde las murallas de Cadés para atrapar a las fuerzas de Ramsés II entre su ejército junto al río y su avance. Pero por razones inexplicables, decidió permanecer en la ciudad y nunca comprometió a sus hombres de reserva en la lucha. Ramsés II declaró un gran triunfo en Cadés e hizo que un escriba registrara su narrativa de la maravillosa lucha. La versión de Muwatalli II difería significativamente, afirmando que Cadés fue una victoria hitita. Aunque Ramsés II no capturó la ciudad, sí rompió el ejército hitita en el campo de batalla. Y aunque Muwatalli II mantuvo la posesión de Cadés, no destruyó a los egipcios como había pretendido. Ramsés II vivió hasta los 96 años, con más de 200 esposas y concubinas, 96 hijos y 60 hijas, y fue sucedido por su 13º hijo, Merenta. Su momia indica que medía más de 6 pies de altura, con una mandíbula fuerte y una nariz delgada, aunque sufría de problemas dentales y artritis. El nuevo reino de Egipto representó una era de poder y prosperidad sin precedentes en la historia antigua, donde faraones legendarios como Ramsés II forjaron un imperio expansivo que se extendía por vastas tierras, desde el delta del Nilo hasta lejanas regiones del Levante. Sin embargo, en el horizonte se cernía una sombra amenazante, los enigmáticos pueblos del mar, una confederación de invasores navegantes que amenazaba con desestabilizar por completo el Mediterráneo oriental y sus frágiles equilibrios comerciales y políticos. Estos misteriosos invasores, cuyo origen exacto permanece incierto hasta hoy, arrasaron civilizaciones enteras con ferocidad, dejando un rastro devastador de destrucción a su paso por regiones como Anatolia, Siria y el Levante, derrocando reinos establecidos. Egipto, que se erigía como la última gran potencia en pie frente a esta marea invasora, se preparó meticulosamente para el inevitable choque, consciente de que su destino y el de toda su milenaria civilización dependían de una resistencia heroica y bien organizada. Ramsés II, conocido universalmente como el Grande por sus hazañas, aunque no se enfrentó directamente a los pueblos del mar en batalla,
sentó las bases sólidas de la fuerza militar egipcia que más tarde lograría contener con éxito estas temidas invasiones. Sus exitosas campañas militares, combinadas con astutos tratados de paz diplomáticos, aseguraron las fronteras vulnerables de Egipto por décadas, permitiendo que el reino prosperara económicamente y se preparara estratégicamente para futuras amenazas externas. Décadas después de su reinado glorioso, su sucesor directo, el faraón Merneptah, fue el primero en enfrentarse cara a cara con una coalición formidable de pueblos del mar aliados con tribus libias hostiles. Precisamente en el quinto año de su reinado, Merneptah lideró a sus leales ejércitos en una batalla decisiva y crucial contra estos invasores, librada en la estratégica región del delta del Nilo, un punto clave de defensa. La victoria contundente de Merneptah resultó crucial para la supervivencia de Egipto, salvándolo de una invasión total y registrando la primera mención histórica conocida de los pueblos del mar, en la famosa estela de Merneptah, un monumento eterno. A pesar de esta victoria inicial tan importante, la amenaza persistente de los pueblos del mar no desapareció en absoluto. Continuaron su migración masiva y sus incursiones destructivas por todo el Mediterráneo, buscando nuevos territorios. El clímax definitivo de esta confrontación épica llegó con Ramsés III, considerado el último gran faraón del nuevo reino, quien se enfrentó valientemente a la mayor y más peligrosa oleada de estos invasores implacables. Ramsés III documentó estas batallas heroicas con gran detalle en los muros de su impresionante templo mortuorio en Medinet Abu, proporcionando así valiosos detalles visuales y escritos sobre la apariencia y tácticas de los pueblos del mar. En el octavo año de su reinado, Ramsés III libró dos batallas decisivas y magistrales, una feroz batalla terrestre en tierra firme y otra naval en el mar, ambas diseñadas para repeler efectivamente la invasión masiva. La batalla terrestre, probablemente disputada en la frontera oriental de Egipto, resultó en una verdadera masacre para los invasores, que fueron aplastados sin piedad por la infantería disciplinada y los rápidos carros egipcios. La batalla del Delta, una épica y legendaria confrontación naval en las aguas del Nilo, vio a la flota egipcia emboscar hábilmente y destruir por completo los barcos de los pueblos del mar en un combate brutal. Los arqueros egipcios posicionados desde la orilla y los barcos de guerra lanzaron una lluvia mortal e incesante de flechas, mientras los barcos egipcios se embistieron con fuerza y volcaron las naves enemigas en el caos del combate. Estas victorias militares decisivas salvaron a Egipto de sufrir la misma suerte trágica que otras grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, las cuales colapsaron irremediablemente bajo la abrumadora presión de estos invasores nómadas. Aunque Egipto sobrevivió milagrosamente a estas pruebas, las extenuantes batallas contra los pueblos del mar agotaron sus vastos recursos económicos y humanos, marcando así el comienzo de un lento pero inexorable declive para el nuevo reino. La identidad exacta de los pueblos del mar sigue siendo un profundo misterio arqueológico e histórico, con diversas teorías que van desde migrantes desesperados del Egeo hasta mercenarios descontentos de múltiples orígenes mediterráneos. Su impacto transformador, sin embargo, es absolutamente innegable, ya que contribuyó de manera significativa al colapso generalizado de la Edad del Bronce y al surgimiento gradual de nuevas potencias en la subsiguiente Edad del Hierro. La historia épica de los faraones del Nuevo Reino y su lucha tenaz contra los pueblos del mar permanece como un poderoso testimonio de la resiliencia inquebrantable y la determinación férrea de una de las civilizaciones antiguas más grandes. Intentó imitar a los grandes faraones del pasado y completó varios proyectos de construcción mientras luchaba por mantener el territorio en declive del imperio, pero pereció tras un breve reinado. Fue sucedido por su hijo Ramsés V, quien luchó por mantener el control contra los sacerdotes de Amón y mantener unido el reino. Su sucesor, Ramsés V, continuó la lucha con poco éxito. Ramsés XI lo reemplazó, seguido por Ramsés V, de quien poco se sabe. Ramsés IX, Ramsés X y Ramsés XI. Todos estos faraones lucharon por mantener unido el reino frente a las incursiones externas y los conflictos internos con los sacerdotes de Amón. Un incidente relacionado con estas luchas, aunque oscuro, involucra a un hombre llamado Amón, sumo sacerdote de Amón, quien fue depuesto por el visir Pineasi y obligado a escapar al sur, a Nubia. Aunque el declive del nuevo reino marcó el fin de la era imperial de Egipto, el legado de este periodo resonaría a través de los siglos. Los impresionantes templos de Karnak y Luxor, las tumbas reales escondidas en el Valle de los Reyes y los deslumbrantes tesoros de Tutankamón continúan fascinando al mundo, asegurando que la gloria del nuevo reino perdure. Tras la muerte de Ramsés XI, el reino de Egipto, una vez unificado,
se fracturó en dos esferas de influencia distintas. El Alto Egipto quedó bajo el control de los sumos sacerdotes de Amón en Tebas, mientras que el Bajo Egipto fue gobernado por una sucesión de reyes con base en el delta del Nilo. Uno de estos gobernantes, Esmendes, 1077 a 1051 AC, estableció su autoridad sobre el Bajo Egipto trasladando la capital de Pi-Ramsés a Tanis, legitimando así su reclamo al trono. El sacerdocio de Amón, centrado en Tebas, se convirtió en una de las fuerzas más poderosas de Egipto durante el tercer periodo intermedio. Los sumos sacerdotes de Amón, que habían acumulado gran riqueza y poder durante el nuevo reino, gobernaban efectivamente el Alto Egipto como monarcas independientes. Aunque mantuvieron el papel tradicional de servir al faraón, en la práctica controlaban la tierra y los recursos del sur. El más prominente de estos gobernantes fue Erior, un antiguo general que se convirtió tanto en sumo sacerdote de Amón como en gobernante de facto de Tebas. Erior y sus sucesores ejercieron una autoridad considerable, encargando templos, realizando campañas militares e incluso usando títulos reales. El sacerdocio de Amón se volvió tan poderoso que pudieron desafiar la legitimidad de los reyes que gobernaban, desde el delta del Nilo, creando efectivamente un reino dividido. Mientras tanto, en el Bajo Egipto surgió un nuevo grupo de gobernantes, los libios. Comenzando con la dinastía 21, los libios, que se habían asentado en el delta occidental como mercenarios inmigrantes, se integraron gradualmente en la sociedad egipcia y ascendieron al poder. Para la época de la dinastía 22, los gobernantes libios se habían establecido como los reyes legítimos del Bajo Egipto. Uno de los gobernantes libios más notables fue Sesonkui, 943 a 922 AC, el fundador de la dinastía 22. Sesonkui es quizás mejor conocido por su campaña militar en el Levante, donde asaltó Jerusalén y otras ciudades, un evento registrado tanto en inscripciones egipcias como en la Biblia. Sesonkui reformó la administración de Tanis y el clero de Tebas. El clero ya no sería un puesto hereditario, sino uno de nominación por el monarca, al igual que la elección de la esposa de Dios de Amón. Sus operaciones militares revitalizaron la economía de Egipto, y la nación comenzó a acercarse al Egipto del nuevo reino durante su reinado. Osor con II ascendió al trono en 872 a.C. y mantuvo unida a la nación. Pero después de su reinado, Egipto se dividió en distintos reinos que gobernaban desde Heracleópolis, Tanis, Sais, Memphis y Hermópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto al sur. Los cusitas, alrededor del 750 a.C., vieron la vulnerabilidad de Egipto y se movieron para explotarla. La historia del antiguo Egipto es un tapiz complejo, entrelazado con el ascenso y la caída de poderosas dinastías y la influencia de imperios vecinos. En el tercer periodo intermedio, el faraón Sesonkui de la dinastía 22 expandió la influencia egipcia, marcando un resurgimiento de su poder en la región. Más tarde, desde el sur, el reino de Kus, con su capital en Napata, comenzó a emerger como una fuerza significativa. Bajo el liderazgo de Kasta, los kusitas adoptaron y promovieron la cultura egipcia, un proceso conocido como la egipcianización de Napata. Esta fusión cultural sentó las bases para que los gobernantes kusitas se vieran a sí mismos como los legítimos, herederos de la tradición faraónica. El faraón Pillé, un sucesor de Kasta, llevó a cabo una audaz campaña militar para unificar Egipto, conquistando el Bajo Egipto. Su victoria restauró la unidad del Nilo y estableció la dinastía 25, conocida como la dinastía nubia o cusita. Durante este periodo, estados tapón como Judá e Israel jugaron un papel crucial, a menudo atrapados entre las ambiciones de Egipto y los imperios mesopotámicos. La influencia asiria creció, lo que finalmente llevó a la expulsión de los nubios de Egipto y al surgimiento de una nueva dinastía nativa. La dinastía 26, o saíta, marcó un periodo de renacimiento cultural y político para Egipto, con su capital en Sais. Psamético, el fundador de esta dinastía, logró unificar Egipto y expulsar a los asirios, restaurando la independencia egipcia. Su reinado se caracterizó por un resurgimiento del arte, la arquitectura y el comercio, mirando hacia las glorias del pasado del reino antiguo. Necho II, su sucesor, continuó con estas políticas, intentando incluso un ambicioso proyecto de canal que conectaría el Nilo con el Mar Rojo. Amasis II, uno de los últimos faraones saítas, implementó importantes reformas económicas y fortaleció las relaciones comerciales con el mundo griego.
Sin embargo, la estabilidad de Egipto estaba a punto de ser desafiada por el creciente poder del imperio persa. La conquista persa bajo Cambises II fue precipitada por una historia de engaño, que involucraba a la hija del faraón Apries. Según la leyenda, Apries se negó a enviar a su hija como esposa a Cambises, enviando en su lugar a la hija del faraón anterior, Amasis II. Esta afrenta, real o percibida, proporcionó a Cambises el pretexto para invadir Egipto en el 525 a.C. La batalla de Pelusio fue decisiva y Egipto cayó bajo el dominio persa, convirtiéndose en una satrapía del vasto imperio aquemenida. Inicialmente, el gobierno persa fue duro, con Cambises II mostrando poco respeto por las tradiciones religiosas egipcias. Sin embargo, el reinado de Darío trajo un enfoque más benevolente y pragmático a la administración de Egipto. Darío respetó las leyes y costumbres egipcias e incluso patrocinó la construcción y restauración de templos. Bajo su gobierno, Egipto prosperó económicamente, contribuyendo significativamente a las arcas del imperio persa. Más tarde, Jerjes, el sucesor de Darío, dependió en gran medida de los vastos recursos de Egipto para sus ambiciosas campañas contra Grecia. Esto incluyó el suministro de grano, mano de obra y barcos, lo que ejerció una presión considerable sobre la población egipcia. La historia de Egipto bajo el dominio persa fue un periodo de resistencia ocasional y adaptación cultural. Aunque Egipto perdió su independencia política, su rica herencia cultural persistió y continuó influyendo en la región. Desde los faraones nubios que buscaron restaurar la gloria egipcia hasta la dominación persa, cada capítulo añadió capas a su legado. La historia del antiguo Egipto es un testimonio de la resiliencia de una civilización que, a pesar de las conquistas, mantuvo su identidad única. Su influencia perdura, recordándonos la profunda huella que dejó en el curso de la historia mundial. Aunque los persas gobernaron Egipto durante las dinastías 27 y 31, la cultura egipcia se mantuvo viva. La 30ª dinastía de gobernantes egipcios devolvió a Egipto un breve periodo de su antigua gloria antes de otra invasión persa. Esta era abarca las dinastías 27 a 31 de Egipto, un tiempo de resistencia y resurgimiento cultural. La resistencia egipcia al control persa fue constante, pero Egipto prosperó bajo su dominio porque los sas persas respetaron su cultura. Amir Talus de la 28ª dinastía, Nectanebo y Nectanebo II gobernaron la nación, comandaron tropas y participaron en proyectos de construcción. Lo hicieron a la manera de los grandes faraones del pasado, dejando un legado duradero. Quienquiera que estuviera detrás de las revueltas contra la autoridad persa, la segunda conquista de Egipto no duró mucho. Filipo II de Macedonia, entre 359 y 336 a.C., derrotó a las ciudades-estado griegas y las incorporó a la autoridad macedonia. Cuando fue asesinado en el 336 a.C., preparaba una gran expedición para subyugar a Persia. Ya tenía todos los medios necesarios para la conquista, que confió a su hijo Alejandro. Los faraones de la 30ª dinastía mantuvieron el honor de la realeza egipcia y dejaron impresionantes estructuras. Estas construcciones siguieron los pasos de quienes les precedieron, enriqueciendo el patrimonio cultural. La historia del antiguo Egipto no terminó con la conquista de Alejandro Magno ni con el ascenso de los Ptolomeos. En cambio, el rico legado cultural de Egipto continuó influyendo en el mundo antiguo. Moldeó las tradiciones de los griegos, los romanos y muchas civilizaciones que les siguieron. Incluso hoy, los logros culturales de Egipto siguen inspirando asombro y fascinación. Permanecen como algunos de los más cautivadores del mundo antiguo, un testimonio de su ingenio. Aunque han pasado siglos, el Egipto moderno del siglo XXI aún refleja ecos de su pasado ancestral. El Nilo sigue siendo fundamental para la vida egipcia, como lo ha sido durante milenios. Los festivales de primavera todavía se celebran, manteniendo vivas antiguas tradiciones. Y las comidas tradicionales conservan los sabores de recetas ancestrales, un vínculo culinario con el pasado. Muchas costumbres han perdurado, demostrando la resiliencia de la cultura egipcia. La evolución final de la lengua egipcia antigua, el copto, todavía se usa en la liturgia cristiana en las iglesias egipcias. Y sus ecos resuenan en el dialecto árabe egipcio moderno, un puente lingüístico a través del tiempo. Esta tierra atemporal sigue siendo una fuente de asombro, encantando al mundo con su belleza, profundidad y misterio. Gracias por su atención y por acompañarnos hasta el final de este viaje histórico.
Sus comentarios, me gusta y suscripciones nos ayudan a seguir compartiendo la historia capa por capa.